¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 19 de la Bitácora Antropológica, Etnografía Feminista y Sujetos Cognoscentes, con Fabiola Sevilla, la colega Fabiola Sevilla. Bueno, seguimos en el bloque Somos Nosotras para poder charlar con mujeres sobre las cosas que están haciendo. Bueno, en este episodio, Fabiola Sevilla comparte con nosotros el trabajo que ha venido haciendo a lo largo de un buen rato en Guadalajara. No solamente con las mujeres zapotecas, sino a través de pues, un análisis y talleres y reflexiones sobre la construcción del objeto. Déjenme confesar que yo no había escuchado, no sabía, no había tenido un acercamiento con la etnografía feminista y por ahí un poco la curiosidad de poder saber qué es, aunque bueno, más o menos podría haber tenido como una idea, ¿no? Y efectivamente yo quisiera que ustedes pusieran atención a esta construcción del conocimiento a partir de lo femenino sobre lo femenino. Creo que es muy importante y el trabajo que ha venido haciendo Fabiola junto con otras investigadoras porque nos permite tener una visión distinta de los objetos, digamos, cognoscentes, de los sujetos, de las sujetas, eh, en esto del conocimiento. Es decir, se construye conocimiento a partir de las mujeres, conocimiento sobre las mujeres. Es una tarea, me da la impresión, bastante complicada porque tiene que ver con romper con, pues, con las dinámicas escolares que todos hemos tenido a lo largo de la vida. Estamos hablando aquí nuevamente de la repetición de esquemas, de patrones, de elementos culturales que a lo largo de los años, insisto, pues hemos tenido, ¿no? Y no están alejados, digamos, la creación de conocimiento de estos esquemas patriarcales, verticales, que intentan pues como eh, repetir el sistema. Y entonces, a partir de pues, varios trabajos que ellas hacen, de varias reflexiones sobre lo colonial y lo descolonial, sobre la epistemología, insisto, y los métodos alternativos, eh, pues tenemos una opción más que nos permite acercarnos al conocimiento. Por ahí Fabiola, por ejemplo, nos da un ejemplo de un texto que se llama Culturas Políticas en movimiento feminista, ¿no? Este de cuerpos, territorios femeninos. Pues creo que es un gran ejemplo de cómo es abordado los territorios femeninos, el cuerpo de los territorios femeninos desde mujeres o con mujeres, hablando por las mujeres, ¿no? Con mujeres más bien, no por, con las mujeres. Bueno, yo los dejo para no seguir diciendo barbaridades. Que escuchen este episodio con Fabiola, a la que le agradezco mucho su paciencia y sus ganas de compartir con nosotros este conocimiento. Mi nombre es Aid Vázquez y ella es Fabiola Sevilla. Venga. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Buenos días, buenas tardes, no sé, ahí a lo mejor se va a editar esto. Mi nombre es Fabiola Sevilla Hernández. Estudié Ciencias de la Comunicación, posteriormente estudié Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el tema de investigación que desarrollé en esta licenciatura tiene que ver con estrategias de inserción con las mujeres zapotecas del Istmo, específicamente de San Blas Atempa, que viven aquí en Guadalajara. Posteriormente estudié la maestría en estudios de la región en el Colegio de Jalisco y
pues le di continuidad a esta investigación en tanto aspectos que tienen que ver con los tipos de trabajo, las actividades que realizan las mujeres y parte de la metodología tiene que ver con historias de vida. Posteriormente decidí continuar con esta temática aquí en Guadalajara para etnografiar a las mujeres y las vidas de las mujeres zapotecas de San Blas Atempa a través también de elementos rituales y festivos. Esto lo estoy desarrollando en la tesis de doctorado, que también es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del doctorado en Antropología Social. Pero bueno, como sabemos, la beca es por una temporada y después tenemos que enfrentarnos a los diferentes espacios laborales que tenemos actualmente para pues para desarrollar nuestra profesión. En ese sentido, comencé a trabajar como docente de la Universidad Pedagógica Nacional y ahí las clases en las que estoy involucrada tienen que ver con investigación educativa y en las de maestría que estoy dando tienen que ver con teoría feminista, teoría de género y pues bueno, resultado de este trayecto como docente en la Universidad Pedagógica Nacional de Guadalajara y con la experiencia en la investigación y los tipos de investigación que quieren desarrollar los estudiantes y mi propio perfil, fue que decidí realizar, organizar este seminario de etnografía feminista y pedagogías alternativas que empezó en el 2023. em, y en el que justamente dialogamos sobre varias metodologías, epistemologías feministas y, bueno, evidentemente etnografía feminista, que es crucial también en este tema de la epistemología feminista, ¿no? Ok, Y aunado a esto, pues tiene que ver con las pedagogías alternativas, en tanto que hay pedagogías críticas que también nos están permitiendo buscar intersecciones en las propias metodologías etnográficas. También tengo otro proyecto que se llama Charlatoria, trayectorias eh, laborales desde la resistencia. Empezó el año pasado, participaron alrededor de 50 mujeres. ujú, Y pues en este proyecto hemos dialogado sobre esto que nos atraviesa a todas las personas, pero particularmente a las mujeres y los cuerpos de las mujeres, que es en dónde estamos trabajando, en qué entornos, en qué contextos, cuáles son las brechas, cuáles son las estrategias de autocuidados y también pues las problemáticas que derivan de una triple jornada laboral, ¿no? Y bueno, eso continúa también este año. Erika Montoya, que es académica investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, me invitó a participar con Charlatoria y estamos haciendo en conjunto Historias de Mujeres de Sinaloa y Charlatoria. Está continuando esta cuestión de trayectorias laborales desde la resistencia en las que, bueno, es muy importante el contexto en el que ahora está Sinaloa, que tiene que ver con más de 100 días de violencia y en el que, bueno, muchas mujeres han perdido el trabajo, pero que también es importante conocer qué estrategias estamos desarrollando ante esta crisis civilizatoria, ante estos aspectos de la violencia y, pues bueno, este es un espacio para el espacio para dialogar, ¿no? Pues también me gusta la fotografía, y también trabajo un poco migración. En fin, básicamente sería esa mi presentación. gracias, Fabiola, gracias. Se acabó la bitácora. Ay, sí. Fue una larga presentación que ya no tuvimos tiempo para lo más. No, no es cierto, Fabiola. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que es un gusto poder platicar contigo y aprender sobre esto que descubrí ahí que nos va a llamar la atención. Gracias, Fabiola. Gracias a ti por la invitación. Un honor estar aquí en tu espacio. Gracias. Oye, cuéntanos, ahora sí a detalle, ¿qué es primero la etnografía feminista? Fíjate que hace unos años, cuando yo estudiaba sociología,
Por Ujú. ahí se decía que el feminismo era una teoría. Digo, no era una teoría, era una ideología. Y entonces me, siempre me quedé con esta idea ahí medio rara de lo que me decían los profesores que era el feminismo. Y ahora he visto, ¿no? Ya muy recientemente, pues todo esto que nos platicaste no solamente la etnografía feminista, sino epistemología feminista, teoría feminista, puntos de vista, como construcciones de los objetos a partir del feminismo. Yo lo entiendo, pero quisiera que nos platicaras tú, que en tus palabras, qué es esta etnografía feminista y si tiene que ver efectivamente con esto que yo decía como construcción de los objetos desde el feminismo. Bueno, la primer parte que mencionaste sobre que si es una ideología o que si es teoría, la teoría feminista, bueno, quiero decirte que justamente he estado revisando este texto que nos comparten las autoras Marta Erika Pérez Domínguez, María de los Ángeles Palma López y Pilar Godínez Mejía de la Universidad Veracruzana y de la Ajá, Universidad Nacional Autónoma de México, en el que justamente al inicio de en esta introducción, justamente nos refieren que las mujeres tenemos más de 200 años en lucha, ¿no? Sin embargo, a partir de, bueno, el siglo XX es que se empieza a hacer teoría justamente como parte de también argumentar desde otros contextos estos movimientos de las mujeres y que ahora pues también estos movimientos feministas son muchísimo más plurales, ¿no? Entonces, considero que no es una ideología, pero que sí hay un montón de aspectos históricos en los que ha estado registrada las luchas de las mujeres en diferentes contextos globales. Europa, ¿no? Que tiene también identificadas algunas olas del feminismo en conjunción con Estados Unidos, pero también en América Latina se está moviendo pues varias luchas y movimientos en donde las mujeres estamos exigiendo derechos a votar, derechos a la libre, a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Según cómo ha ido transformando esta ley en relación a lo que las mujeres hemos ido eh, exigiendo también, ¿no? Ahora bien, ajá, la etnografía feminista es crucial, ¿no? En este aspecto del movimiento, porque también tiene que ver con otro movimiento o con otra identificación misma de la antropología en el que es importante colocar al centro a las mujeres, no como objetos de estudio, sino como sujetos de estudio, sujetos cognoscentes. Eso es en donde radica la diferencia entre otras etnografías. Claro, hay una etnografía reflexiva que propone Rosana Guber, pero lo que refiere Patricia Castañeda en tanto las etnografías feministas es justamente la importancia de colocar al centro a estos sujetos cognoscentes que pueden ser diversos, pero que al ser nosotras mujeres, y ahí es donde se cruza también con la epistemología feminista que tiene que ver con el punto de vista en el que Sandra Harding dice que el sujeto que se debe colocar al centro de estas epistemologías feministas, pues es el sujeto mujer, en tanto que, como sabemos, la ciencia es androcéntrica, etnocéntrica y evidentemente, pues, ¿qué repercute eso en las investigaciones, ¿no? ¿Qué repercute eso en el momento de estar registrando las observaciones en campo? Y entonces es importante detenernos ahí un poco y comenzar a ver que sí, está la etnografía clásica, están las etnografías críticas, pero también está esta etnografía feminista en la que se propone
que hay una intersubjetividad, como también lo refiere Patricia Castañeda, ya que tiene que ver también con nuestra propia historia de vida, ¿no? Con nuestras propias trayectorias de vida como sujetos que estamos investigando, como mujeres que estamos investigando, que estamos haciendo etnografía, pero que la relación con las otras mujeres debe ser horizontal también durante las investigaciones, ¿no? Javier, Entonces, lo que ujú, entiendo entonces es que el objeto, ¿no? Bueno, el que es pues, objeto, pero tú lo dices que es sujeto cognoscente, sí, es así, cognoscente, es una mujer. Y el etnógrafo es una etnógrafa, quien sí construye, es. ¿no? No puede ser un etnógrafo el que construya etnografía feminista a través de una mujer. O sea, tienen que ser dos mujeres. Bueno, hay que aclarar que también la etnografía feminista ha tenido diferentes procesos en tanto las propuestas de otras antropólogas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en el caso de Patricia Castañeda, retoma el punto de vista de Sandra Harding, en el que dice que el sujeto cognoscente o el sujeto de las epistemologías feministas es el sujeto mujer o sujetos mujeres diversos, ¿no? En el caso de Aida Hernández, bueno, que trabaja también etnografía feminista, pero ella trabaja estas etnografías feministas en las que va a poner al centro una problemática que nos atraviesa a toda la humanidad, pero principalmente a las mujeres, por el tipo de violencia, que es violencia de género hacia las mujeres. Eh, pues es justamente eso, ¿no? Todas las condiciones en las que las mujeres estamos interactuando en este sistema con esta matriz de opresiones, ¿no? En las que es importante también identificar en el trabajo de campo. Bueno, esto también visto desde las teorías del feminismo decolonial y del feminismo negro, ¿no? O del feminismo chicano. Ahora Ajá. bien, hay otra investigadora que se llama Marisa Ruiz Trejo, quien también está hablando de etnografía feminista, pero que también está colocando a estos otros sujetos de género como los trans, ¿no? Entonces, ha ido modificándose, sí, el sujeto de género en estas propuestas etnográficas, pero sí es importante pensar que hay que situarnos, ¿no? Y ahí entra Donna Haraway con el asunto del conocimiento también situado en el que cómo es que nosotras enfrentamos estas problemáticas en las que nos encontramos, que hemos identificado y que estamos trabajando y que estamos investigando, ¿no? Y la otra es cómo es también en estas intersubjetividades podemos construir en conjunto el conocimiento, ¿no? Ahora bien, si un varón quiere hacer una etnografía feminista, tal vez tenga ciertos sesgos que entender, sesgos de género que tienen que ver, por ejemplo, con el sexismo, con el androcentrismo y el etnocentrismo, ¿no? Más bien ahí, si ese sujeto se sitúa claramente y dice por qué es que está haciendo etnografía feminista y con quién, entonces, bueno, claro que podría hacerlo. Sin embargo, bueno, es muy difícil que un varón quiera desmontar sus privilegios epistémicos también, ¿no? Yo te preguntaba porque estaba escuchando y con esta nivel de ignorancia que tengo del concepto, de la propuesta metodológica, de la teoría, incluso hasta de mi propia condición de hombre, ¿no? Quizá por ahí habría que empezar por esta ignorancia. Este, Pensaba, entonces, los temas, ¿cómo se abordan si hay implicaciones masculinas o con los niños, ¿no? Que no son las niñas? Es decir, ¿cómo eh, se separa, digamos, esto que a veces está como metido en un todo, que serían las actividades humanas, ¿no? Es decir, ¿cómo se aísla a la mujer de todo lo que lo rodea?
si estamos nada más abordando y construyendo a partir de un sujeto cognoscente, y yo soy una investigadora también en la misma condición de mi sujeto, este, hay cognoscente y cognoscente. ¿Sí me voy a Cognoscible. entender? Esto es Sí, puro nivel de ignorancia, son preguntas de ignorancia, no son preguntas no, no, de... no, pues de Ajá, ninguna manera cada quien aborda pues sí es importante, ¿no? Estas dudas porque yo creo que son en lo que a veces tenemos que estar respondiendo constantemente en diferentes escenarios. Y claro que son importantes también en tanto que nos permite justamente identificar estas formas también de dar una respuesta que sea comprensible, ¿no? ajá. Entonces, bueno, ujú, No, no te escucho. bueno, eh, algo que es importante tomar en cuenta es que estas etnografías feministas o lo que se propone tiene que ver con unas que son coautorías, ¿no? Es decir, no es solamente un texto en el que sea mi única mirada o mi única interpretación. Claro que sí es importante, porque sabemos de las intersubjetividades, pero se pretende que estas etnografías también sean en coautoría, ¿no? Tampoco es una cuestión separatista, ¿no? Sin embargo, creo que las mujeres también a veces tenemos, entre todas las actividades que desarrollamos cotidianamente, tenemos muy poco tiempo para dialogar de nuestras problemáticas. Entonces, en ese sentido es que pues es importante saber esta cuestión de temporalidades, espacialidades, ¿no? Cuestiones individuales, históricas, corporales, etcétera, 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 ¿no? Que son como estos hitos que han marcado también la historia de las mujeres en diferentes contextos. Ahora bien, creo que no podemos tampoco pensar que al estar haciendo etnografía feminista y poner al centro al sujeto mujer, como antropólogas, seamos feministas o no, no podemos dejar de lado de ninguna manera el telón de fondo, los aspectos históricos, contexto, geografía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me parece que sí es igual que cualquier otra etnografía, ¿no? En tanto que tomamos todas estas contextos, pero lo que sí puede hacer diferencia es en la manera en cómo lo explicas o qué eliges escoger de esa historia o qué eliges también describir de manera densa de ese contexto, ¿no? Es decir, Ujú. hay que voltear a ver esa otra parte de la que nunca se ha escrito en esta antropología androcéntrica, ¿no? Por Ajá. ejemplo, si un varón va a trabajo de campo y va con su compañera que también es antropóloga, y los espacios que tienen los antropólogos y las antropólogas en un espacio para hacer investigación, Son pues también diferentes. tiene que ver con roles de género, con división sexual, del trabajo, ¿no? Con ciertos estigmas, dónde puedes entrar tú, dónde puedes, ¿no? Sin embargo, no necesariamente es que sea que las mujeres tengamos acceso, por ejemplo, al espacio íntimo, que es donde está el espacio donde se está elaborando la comida, donde se está abordando al interior del hogar, ¿no? Pero, pues definitivamente así ha sido como el proceso de la historia de la antropología, donde aunque hagamos antropología en pareja, pues cada quien tiene su espacio de observación y de trabajo de campo, ¿no? Entonces también eso nos ha dejado a las mujeres en otros contextos y que son igual de importantes, cruciales para entender en conjunto a una sociedad. En ese sentido, ¿crees que sí hay una diferencia, pues, entre los niveles de acceso y de conocimiento que se tienen como antropóloga y se tienen como antropólogo o como etnógrafo y como etnógrafa? Es decir, yo te escucho y pensaba en un trabajo que realicé en una comunidad donde viven poligamia. Y entonces, por supuesto que yo platiqué con las mujeres. Y entonces te escuchaba y decía, bueno, ¿qué habrá platicado? ¿Qué habrás, cómo habrá abordado una mujer
este tema, ¿no? O sea, qué tanto mi propia condición generó algo en las mujeres, y esta misma condición en los hombres, o en la cocina propia, ¿no? Es decir, si no están acostumbrados a que el hombre llegue y cocine, si yo le estás la señora haciendo de comer, yo le digo, a ver, yo caliento las tortillas o hago por acá la fregada, pues cómo lo van a interpretar ellos y cómo lo van a interpretar ellas, y si fueras tú, ¿no? ¿Cómo lo interpretarían? De que calientes las tortillas, que apoyes, que hagas el agüita de limón, no sé, etcétera. Ahí entiendo esa parte. Pero ay, se me fue el avión que te había dicho. Ah, que sí, entonces, ¿crees que hay formas diferentes de construcción y de abordar dependiendo de nuestra condición de hombre o mujer? Pues yo me imagino que sí, ¿no? En el sentido de que a lo mejor viene desde cómo estás elaborando las preguntas, ¿no? Y lo que quieres saber y conocer a lo mejor es diferente, ¿no? Y también, bueno, ahí hay otra propuesta que se tiene también en estas epistemologías feministas y que se intenta también abordar desde la etnografía feminista, es justamente cómo desmontar este pensamiento colonialista jerárquico y hegemónico en el conocimiento, ¿no? Entonces, pues también creo que eso es todo un proceso, la deconstrucción y el desmontar también el patriarcado del pensamiento científico, social y cualquier otro pensamiento científico y construcción de conocimiento. Entonces, pues evidentemente, no sé, habría que ver un caso específico, como dices, y ver qué preguntas realizas tú desde tus propias experiencias y desde dónde te sitúas, ¿no? ¿Qué es lo que querías saber de la poligamia, ¿no? Si lo estás mirando posicionándote desde un aspecto de la heterosexualidad o de la heterosexualidad obligatoria o desde normas y valores religiosos, pues claro que también eso interviene, ¿no? Es decir, tu propia trayectoria como persona, luego en la investigación, a los antropólogos, antropólogas o teóricos que has leído, que todo eso, claro que influye en el momento de llevar a cabo una investigación, ¿no? Pero nada más me gustaría leer aquí un apartado de este hermoso libro que se los recomiendo por si quieren realmente explorar la investigación feminista, epistemologías, metodología y representaciones sociales, escrito por Norma Blázquez Graf, bueno, más bien coordinado, Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everardo, en el que justamente tenemos un apartado, un capítulo, en donde nos explica ampliamente la doctora Marta Patricia, Castañeda sobre el tema de la etnografía feminista, en el que nos va colocando varios puntos, pero aquí en la página 225 dice: la movilidad enunciada también requiere reflexividad, supone alteridad, conflicto, negociación, complicidades y afectos entre la etnógrafa y las mujeres con quien realiza investigación. Mediadas por el diálogo, una y otras reflexionan sobre sus respectivas situaciones, desde las posiciones y con los recursos intelectuales que cada una posee. En este sentido, la conformación de la etnografía feminista puede ser leída también como la historia de la valoración de los aportes de cada sujeto a la elaboración del conocimiento antropológico. Yo nada más recalcaría en este apartado que también es importante pues etnografiar esta otra parte que está oculta de pronto, aún como dices, ¿no? Yo estoy viendo de manera global a la comunidad, pero también tu mirada se centra hacia un espacio en el que tienes acceso por ser varón, tal vez, o porque ese es tu interés con lo que le vas a mirar ese fragmento, esa parte de la realidad, ¿no? Y en ese sentido también considero que es necesario etnografiar las historias de las mujeres y también cuando dice esta parte del diálogo es crucial porque cuando nos vamos narrando, cuando nos vamos escuchando, hay que desarrollar también la escucha activa. Es crucial también entender cómo nos atraviesa a nosotras estas otras realidades, ¿no? Y de ida y vuelta, ¿no? Entonces, es un gran ejercicio
etnográfico, ¿no? No nos quedamos en solamente esta descripción densa, para comprender los significados y las dinámicas de sujetos involucrados en un proceso etnográfico, ¿no? Si es estar con las mujeres mediante la atención, la mirada, la escucha y el acompañamiento, en donde se revelan procesos y dinámicas en las que se construye la experiencia de las mujeres en contextos históricos, geográficos y específicos. Oye, oye, ay, es que se atravesó por aquí una pantallita, pero no. Oye, Fabiola, eh, como para, bueno, seguir platicando sobre esto, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, Eh, em, de la etnografía feminista, pero también irle ya cayendo a la charla, ¿cómo se llaman? Charloteras, charlatoria. charlaturia. Este, estaba esta cita que hiciste, pues, y Ujú, luego lo reiteraste digamos, en esta explicación de la cita, ujú, me hizo pensar en, en la otredad, es decir, la antropología en un principio, y yo sé que es como, ahora no tiene que ser igual ahora, pero parte como de digamos, de los elementos valiosos de la antropología clásica, era que permitía ver al otro o la mirada de un tercero, ¿no? Digamos, y que era como difícil hacerlo desde, como desde algo, como parte de del mismo grupo, pues. O sea, lo básico era como que yo, antropólogo, voy a un lugar donde soy un extranjero, digamos. No puedo hacer etnografía en mi mismo pueblo porque me tapa, digamos, ¿no? Lo cotidiano. No sé si me doy a entender más o a lo donde menos, quiero llegar. Y entonces, ustedes, mujeres contra mujeres con mujeres, ¿cómo es lo contrario a esto o no es lo contrario? ¿O dónde pues, pone este papel de la otredad? Es decir, porque estamos hablando pues, de semejantes, pues, ¿no? Sí, sí, ujú. sí, ¿sabes por dónde Sí, voy? Es decir, sí, bueno, y te digo, ujú, y no necesariamente tiene que ser igual a los primeros antropólogos que veían este, estos ingleses y franceses que iban a África o América, ¿no? O a Oceanía y de repente pues sí se encontraban con un mundo diferente, cabrón. Y entonces decían, no, pues la forma de entender este mundo diferente es un ajeno, lo observa y les puede explicar a los otros cómo es este mundo. Pero difícilmente un nativo, ¿no? Como decían en aquel entonces, puede explicarnos porque está lleno de toda la cultura del pueblo. Y entonces le vamos a preguntar, oye, ¿por qué haces esto? Y me va a decir, pues porque así me enseñaron, cabrón, ¿no? Esa es ujú, la cultura, esa es la tradición. sí. Y Bueno, para eh, desentrañarlo había que estar afuera de esa cultura. Y entonces, en bueno, el es que, caso de las mujeres, ¿cómo le hacen como ujú, para estar fuera y poder explicar qué está pasando con con ese sujeto, con ese sujeto? sí, bueno, en principio, más bien yo diría que no estamos hablando de una otredad, como alguien extraño o alguien diferente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos apoya bastante estas propuestas del feminismo comunitario, del ecofeminismo, del feminismo decolonial, ¿no? En donde justamente se está indicando pues este patriarcado que hay ahí en la forma de construir conocimiento y de colocarse en estas investigaciones, como te mencionaba al inicio, lo que queda al centro en esta producción de etnografía feminista, pues son las trayectorias de las mujeres, es colaborativa, ¿no? Ahí es donde hace la diferencia
de otras etnografías, ¿no? Que es una etnografía que se realiza de manera colaborativa. Ahora bien, lo que mencionas también se relaciona mucho en la forma en la que han cambiado los paradigmas para llevar a cabo cualquier investigación. Y Sí, sabemos pues que desde el posmodernismo pues también hay otras formas de mirar estos procesos de investigación, estas epistemologías, de hacer epistemología, en tanto que, pues bueno, antes, por ejemplo, era muy difícil hacer epistemología de las emociones, ¿no? Y ya actualmente ya hay muchas etnógrafas feministas, antropólogas, doctoras en antropología y en ciencias sociales que están haciendo etnografía de las emociones. Y justamente en esto de las emociones, donde se tenía en un concepto, digamos, cuando se habla de ciencia androcéntrica, pues evidentemente eso te hace no objetivo, ¿no? Pero creo que aquí lo que propone también Donna Haraway es, más bien Sandra Harding, bueno, también en parte Donna Haraway, es esta cuestión de la objetividad fuerte, que es llevar la subjetividad a lo más importante, ¿no? Durante la investigación. Por ejemplo, con etnocentrismo me refiero a la actitud que consiste en juzgar las formas morales, religiosas y sociales de otras comunidades según nuestras propias normas, juzgando las diferencias como anómalas. Esto lo dice Rivière en 1999. Y esto es muy importante para las que hacemos antropología social, porque justamente ahorita los temas en los que estamos involucradas, pues van justamente en desmontar este etnocentrismo, ¿no? Y el androcentrismo es otra noción que tiene que ver con la actitud en la que consiste en identificar el punto de vista de los varones con el de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, Maqueira nos señala que la crítica feminista del androcentrismo se convirtió en una crítica interior de la antropología vinculada a la dimensión política del conocimiento y su papel en la transformación social. Em, entonces, pues creo que es importante tomar en cuenta estos aspectos para justamente involucrarnos en estas etnografías. Por ejemplo, hay una etnografía de la resistencia que plantea Carolina Díaz Íñigo, donde trabaja con mujeres zapatistas y con mujeres de otros lugares del país que son de pueblos originarios. Y justamente lo que mapea ella son las emociones que se dan ahí justamente al centro de estos diálogos, ¿no? Sí es posible hacer epistemología de las emociones y hay un libro que se llama Epistemología Feminista, Cuerpo y Emociones en la Investigación, escrito por García Dauder y Ruiz Trejo Marisa, que justamente acaba de estar en el Seminario de Etnografía Feminista y Pedagogías Alternativas, que nos explica en amplio de qué va este libro, ¿no? Y creo que ujú, también hay otra cuestión importante, que es el tema de aunar, ser interdisciplinarios o transdisciplinarios. Y bueno, tenemos también otros textos que se están llevando a cabo, por ejemplo, en tanto cartografías, ¿no? Cartografías corporales. Entonces, bueno, claro que hay muchas propuestas, para pensar, muchas pedagogías alternativas también, para pensar cómo hacer trabajo de campo. Ya no es aquel que yo llego y, ¿no? Con mis privilegios y demás, sino que hay que cambiar, hay que realmente trabajar a este nivel de, pues, de los sujetos cognoscentes, ¿no? Todos conocemos, sí, cada quien desde su propia experiencia, sí. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, pues a través del diálogo y que ese diálogo sea escrito de manera colaborativa, ¿no? Yo creo que ahí se desmonta bastante del etnocentrismo y de esta mirada, hegemónica, ¿no? También creo que los nodos en los cuales se configura la antropología feminista tiene que ver con la universalidad de la dominación masculina, que se hace un cuestionamiento, el desarrollo de acepción cultural del género, la crítica a la cultura, en particular a la propia,
uso de términos y conceptos culturalmente situados, la contribución a la crítica del concepto mujer a través de innumerables evidencias etnográficas desde la pluralidad de mujeres, el valor de la comparación del reconocimiento de la diferencia, el interés por el estudio de las identidades, análisis críticos de procesos de simbolización y significación de las diferencias, el desarrollo de acompañamiento a los sujetos de género, sujetos emergentes y movimientos sociales, y el Fabiola, desarrollo de la etnografía como un análisis de la cultura pública. desde hace rato quería preguntarte Ujú, sobre el- la escritura esta colaborativa. Es decir, ujú. ¿a quién más escribe sobre ese sujeto este, cognoscente? Bueno, ¿Él mismo eh, o otro antropólogo? Porque al final de la última cita que nos leíste, pareciera que es él, o ella, perdón, más bien pensábamos que es ella, o es otra antropóloga o otro antropólogo el que... ¿y qué hacen? ¿Se sientan se juntan y hacen un solo reporte? ¿O van por separado los reportes de ese sujeto, de esa sujeta? sí. Bueno, mira, yo te puedo dar varios ejemplos. ¿Cómo lo has hecho tú? Como mis maestras me han enseñado. Ah, mira, por ejemplo, en el caso de Patricia Castañeda y Jael López Guerrero, que han sido mis profesoras también, este, ellas han trabajado con mujeres de la CONAMI, de mujeres indígenas, que pues ya tienen una organización, ¿no? Ya están organizadas. Entonces, se hace trabajo con algunas temáticas centrales que son importantes, dialogar, ¿no? Racismo, derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se realizan talleres. Por eso digo que la pedagogía es crucial, ¿no? Y las pedagogías alternativas también, ¿no? Críticas, ¿no? En las que podamos justamente conformar propuestas de talleres que no sean unilaterales, ¿no? O que sean con la finalidad de solamente despojar conocimiento, ¿no? Sino que se llevan a cabo una serie de acciones durante varias ocasiones y que se van concentrando a partir de las reflexiones derivadas de esos talleres o de esos encuentros de diálogo, la información en conjunto, ¿no? Y sí, hemos intentado, bueno, yo he intentado aplicarlo en otro escenario que no necesariamente tenga que ver con un aspecto ya de un taller que te lleve en un proceso, porque finalmente pues sí es un proceso. Y veo que es complicado de pronto escribir colaborativamente, por ejemplo, si no llevas a cabo este proceso previo, pero en la academia pues es muy individual, ¿no? Muy, pues cada quien construye lo suyo, ¿no? Pocas veces vemos que dice un trabajo colaborativo o vemos o más de tres, cuatro personas ahí en un artículo. Entonces, bueno, creo que también esas dinámicas de colocar y preparar el conocimiento pues van cambiando, ¿no? Em, También hay ejercicios, por ejemplo, audiovisuales. Está Yerid Barrera, que está desarrollando etnografía visual. Y bueno, evidentemente hace toda la investigación de campo, hace entrevistas y luego lo lleva a esta cuestión del documental. Y después de este documental, ahora está proponiendo una serie de manuales para atender las problemáticas que están ahí dialogándose, ¿no? Con las mujeres. En este caso, ella trabaja con mujeres zapotecas de Valles Centrales. Entonces, Carolina Díaz Íñigo, ¿mande? lo que entiendo de los talleres es que las personas que participan en el taller hacen este escrito colaborativo, ¿no? Es Así decir, es. pero son investigadoras, son antropólogas. Sí, sí. Y Bueno, también Rita Segato dice que hay antropología por demanda, ¿no? Es decir, a ti te llaman y te dicen, oye, queremos hacer una escuela o queremos trabajar el tema del agua, pero nosotros te estamos invitando a ti para que vengas y nos ayudes a trabajar en ese tema. Y ahí hay una imbricación, ahí hay un conocimiento complementario, ¿no? Entre el sujeto cognoscente
y el cognoscible. Ah, ok. Y la otra es, sin el taller, tú puedes hacerlo, pero lo que nos dices es que es más complicado por este asunto de la individualidad. Pero sí, digamos, es siempre, no participa el sujeto cognoscente en su escritura eh, colaborativa. O sea, no es él. Sí, sí, Si él escribe, te son- dice, a ver, yo voy a escribir sobre sí, mí y vamos a sentarnos, Fabiola, tú y yo, y vamos a platicar sí. sobre mi vida. Sí. Sí, bueno, aquí sí quiero aclarar que, bueno, tiene que ver con estos ejes que mencionaba anteriormente, ¿no? De las problemáticas en las que estamos las mujeres y las que nos interesa trabajar, Ajá. pues de ahí se desarrolla este asunto, ¿no? Por ejemplo, hay otra, Aida Hernández que acaba de estar recientemente en otra conferencia hablando de su trayectoria como antropóloga que hace etnografía feminista y que Ujú, tiene que ver con la forma de hacer intervención. ¿No? Que me parece que también es otro tema. Y hay también este tipo de libros que se llama Renacer en la Escritura, de Elena de Hoyos, Marina Ruiz y Aida Hernández, en el que nos propone en este manual de intervención feminista en espacios donde se viven violencias una serie de lecturas. Luego esa lectura que se hace en conjunto, se elaboran algunas preguntas y luego de estas preguntas podemos hacer un pequeño escrito y esos son los que se van registrando, ¿sí? O se puede hacer un mapeo, una cartografía, un bricolage, como lo ha propuesto Marisa Ruiz Trejo, un cadáver exquisito también, que se ha mencionado, ¿no? ujú. Y luego aquí, historias de vida narradas desde el cuerpo. Bueno, claro, hay que ir trabajando como todas estas cuestiones de manera colectiva y eso es lo que se queda registrado, sí con consentimiento informado, sí con ética, sí presentando el documento y revisarlo en conjunto y tener la aprobación de con quienes lo estamos llevando a cabo, ¿no? Eso es crucial también en este proceso. ¿Yo cómo lo hago? Bueno, O sea, después ¿qué de has todos hecho estos con ejemplos, las mujeres zapotecas? ¿Cómo lo has hecho? mira, con las mujeres zapotecas, ahí lo que estamos haciendo es que cuando me reúno con ellas, bueno, en principio, para que yo pudiera entrar a hacer trabajo de campo con las mujeres zapotecas, tardé alrededor de un año de estar, pues, presentándome, de estar incidiendo ahí, platicando informalmente, etcétera. Y después me invitaron a tomar fotografías a una fiesta y fue ahí donde yo empecé a poder tejer un diálogo con ellas, ¿no? A través de las fotografías. Entonces, en mi caso, lo que dialogamos va en relación a lo que está en esas fotografías y lo que después se narra, ¿no? De esas fotografías. Eso por un lado. Por otro lado, pues ya son más de 13 años de estar ahí conociéndolas y vernos crecer, porque, bueno, yo también soy migrante aquí en Guadalajara y coincidimos en varios aspectos, pues, de discriminación o a diferente nivel, claro. Pero como no somos de esta cultura de aquí, pues es muy difícil también insertarse laboralmente, en los espacios escolares y que que la escucha sea sin que ya te estén diciendo que no, eso que dijiste está prohibido, ¿no? O sea, como esta libertad de expresión o la forma en la que hablas, etcétera, ¿no? Entonces, pues he tenido estos 13 años ahí siguiendo el trabajo de ellas y me ha tocado ver crecer también a sus hijos, ¿no? Recurrentemente me siguen invitando a reuniones. Ahora bien, esto que yo estoy haciendo ya no es necesariamente con fines de investigación, porque también hay que tener ética, ¿no? De avisar, esto es para esta situación y esto es para esto otro, ¿no? Pero si yo dialogo a través de cuando ya les entrego las fotografías y empezamos a hacer como una rememorar el lugar, el momento de la fiesta y dialogar sobre eso, ¿no? Y ahí es donde se tejen un montón de diálogos. Ahora, los diálogos son colectivos, sin que yo lo pida, sin que yo lo diga, bueno, las espero a todas tal día, ¿no? Sino que es una la que se encarga de decir, oye, va a venir a entregar las fotos, quien quiera venir, ya
se junta la familia, las otras mujeres, y yo a lo mejor al principio me dirigía solo con una pregunta hacia una sola mujer, una piedad, y como estaban todas, entre todas contestaban, ¿no? Entonces son narrativas construidas también, son de varias voces, ¿no? El conocimiento ahí también situado. Y bueno, eso por un lado, pero recientemente lo que he puesto en práctica y lo que estoy desarrollando ya también a mí me sitúa en otro aspecto, ¿no? En tanto que lo que estoy analizando son las trayectorias laborales desde la resistencia, y eso tiene que ver también con mi propia trayectoria como migrante aquí en Guadalajara, pero que me antecede todas las trayectorias laborales en resistencia de mi bisabuela, de mi abuela, de mi mamá, de mis tías, de mis primas, etcétera, ¿no? Y de todas las mujeres pues que estamos trabajando constantemente y que nos enfrentamos a un montón de situaciones como brechas de género, brechas salariales, aspectos de liderazgo, qué es el éxito, también la triple jornada laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que pienso que Charlatoria es este espacio en el que podemos dialogar con otras mujeres sin poner al centro la academia, ¿no? Simplemente es construir colectivamente el diálogo y cuál es la importancia en cada una de estas reuniones. Pues evidentemente es escucharnos, es la escucha activa, y a partir de la escucha activa nos identificamos en aspectos que habíamos naturalizado y normalizado, ¿no? Como aspectos de violencia laboral, acoso laboral, o que pensamos que las que tenemos que enfrentar solas, por ejemplo, el acoso callejero, o esta cuestión de la desigualdad en los salarios, o la carga de trabajo, de hora extra, o también el sexismo en el trabajo, ¿no? Que si no constituyes parte de este cuerpo hegemónico, si eres un cuerpo disidente, el color de piel, o sea, aspectos de racismo, ¿no? Que de pronto lo vivimos, lo encarnamos, pero ya no lo verbalizamos, pensando que es un aspecto que solo le sucede a una persona, es íntimo y de ahí no sale. Entonces, pues son cosas que han estado sucediendo acá en este proyecto de Charlatoria, Trayectorias Laborales desde la Resistencia, y en el que también nos percatamos de, pues, tema de que tenemos que generar estrategias colectivas en este momento de la precarización laboral que estamos atravesando, pues, la mayoría de las mujeres, ¿no? Em, y que bueno, también el aspecto del estigma, por ejemplo, cargos políticos, ¿no? Podría ser. O en el caso, por ejemplo, que yo entrevisto o que estamos ahí dialogando con otras mujeres, por ejemplo, las bartender, ¿no? Que son espacios masculinizados. Hay trabajos que son solamente para varones, ¿no? Y que entre una mujer es como muy complicado, ¿no? Y uno de estos podría ser el área de alimentos y bebidas, y en particular el de bebidas, en tanto, por ejemplo, esta cuestión de ser bartender, ¿no? O cocinera versus chef, ¿no? También son otras como cosas que han salido ahí. Y bueno, creo que la idea también de esto o de cómo se teje ahí el conocimiento, pues es a partir de estas narrativas en las que al final, bueno, el año pasado, después de 10 sesiones y que nos encontramos durante el año 50 mujeres de diferentes especialidades, carreras, edades, colonias, etcétera, etcétera. Aquí en Guadalajara, hice una etnografía, presenté un resultado de tanto cuantitativo como cualitativo, ¿no? De todos los temas que salieron, cuáles son las problemáticas, etcétera, etcétera, que fueron saliendo justamente a partir de todas estas charlas, informales, ¿no? Informales en el sentido de que pues no es un asunto académico, ¿no? Sino que había una libertad de hasta proponer temáticas, ¿no? Es lo que te iba a preguntar.
convocan y hay un tema y convocas tú a una serie de mujeres, o cómo es el funcionamiento de estas Mm, charlas. Es decir, este, se sientan y empiezan a platicar del tema y así se avientan. ujú. O, insisto, pues hay un tema y dice, pues hoy vamos a hablar sobre violencias, pum, ¿no? Hoy vamos a hablar de acoso laboral. Y tú convocas a esas mujeres que van a hablar de este caso y están rodeadas de otras mujeres que las están viendo, o nada más están entre ustedes platicando. Sí, bueno, en principio lo más importante es que sí hay una convocatoria, pero antes de hacer esta convocatoria, pues yo hablé con Irene Castaños, que ella es responsable y creadora de un lugar que se llama Valga Medeos, que es un lugar de comida donde vende, ella es de Culiacán y ella se puso un lugar muy pequeño en pandemia y que fue creciendo poco a poco en tanto que los comensales fueron creciendo, ¿no? Esto es en una colonia que se llama Santa Tere. Entonces, justamente para no llevar esta charlatoria a un espacio académico cerrado o público como el parque, dije, bueno, si yo quiero hablar de qué sucede en la industria de alimentos y servicios, que eso era como el inicio, ¿no? De lo que yo pensaba, este, pues tiene que ser en un espacio abierto, que consideren que la persona que tiene este espacio, pues también es un actor preponderante, una actora preponderante para el barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella aceptó amablemente y lo empezamos a gestar así, ¿no? Como en una convocatoria, quien quiera participar. En la primera sesión sí fueron invitaciones así de, ¿quieres participar? Y al principio pues decían algunas, es que yo nunca he hablado, ¿yo de qué voy a hablar? ¿No? Entonces, eso también es muy interesante porque no nos damos la autorización epistémica, ¿no? La autorización de que conocemos y de Ajá. que tenemos muchas cosas de qué hablar y compartir y que nos escuchen, ¿no? Entonces me decían, no, es que me da pena hablar, es que yo nunca, ¿no? Y entonces después de la primera sesión se dieron cuenta, o sea, esa fue una transformación que muy importante para la charlatoria, en la que se dieron cuenta que no, que claro que tienen su propia voz y claro que tienen muchas cosas que compartir y claro que ellas conocen aspectos que yo no conozco que las otras personas, porque había público, ¿no? Sí llegamos a tener bastante público, que pues a veces eran la misma familia de los que presentaban y eso está muy interesante porque a veces llegaban con sus hijos, con sus compañeros con sus mamás, etcétera, etcétera. Y también el que es su familia, o conocidos o amigos o gente que nunca los había visto, escucharan, pues claro que ahí también se dan cuenta de otros aspectos, ¿no? sé, ha sido como muy interesante esa experiencia. Entonces, las temáticas, la temática central es hablar del trabajo, de los trabajos y cómo es que llegaron a trabajar en eso, porque muchas veces a las que han participado en charlatoria, pues tienen prepa, tienen licenciatura, algunas licenciatura trunca porque tuvieron que empezar a trabajar, pero las que tienen licenciatura, algunas maestría, etcétera, terminan desempeñando, desarrollando cosas de manera individual, en tanto que hay una explotación laboral. ¿No? En los trabajos formales, ¿no? Esto que tienes tu salario y tu quincena y demás pues que no hay servicio médico, que los que te pagan poco, que hay un ambiente tóxico laboral, que la competencia, que el éxito, y entonces tienes que trabajar horas extras. Entonces, todo eso enfrentado, pues evidentemente genera condiciones de salud terribles y la precariedad no para, ¿no? Entonces deciden quitarse de esos espacios laborales seguros o formales que más bien eran de explotación y de normalización de la violencia en ambientes tóxicos, y comienzan a hacer sus propios proyectos, como el caso de Irene, ¿no? Que empezó a hacer su propio proyecto de comida, siendo ella abogada, otra que es ingeniera empieza a hacer una bebida que se llama kombucha, otra que es arquitecta hizo una fondita de chilaquiles y así, ¿no? Y a veces dicen que están más tranquilas haciendo estos trabajos que son algo que les da satisfacción y que les da tranquilidad y que tienen espacio también para la ociosidad, ¿no? Porque las abuelitas decían, ¿no? Los abuelitos, la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero no, o sea,
debemos de tener tiempo de ocio y cuando estamos trabajando más de una jornada de 8 horas y aparte luego la jornada de trabajo en casa y luego todos estos compromisos que van surgiendo, pues en qué momento vamos a tener espacios de ocio, ¿no? Entonces, estas eran otras de las reflexiones que se daban ahí, ¿no? Y también pensar que ahí está la otra, la contraparte, ¿no? Que dicen, bueno, sí tengo este trabajo de 8 horas, pero sí me gusta porque en este trabajo yo puedo desarrollar y potenciar esta propuesta de investigación o esta propuesta de difusión o intentar hacer un bien para la sociedad a partir de estar, por ejemplo, como regidora en un municipio o como coordinadora de un proyecto, de algún tema social de una institución de gobierno, ¿no? O como profesora, ¿no? Y todos los retos que tienes como profesora. Y luego si eres una profesora disidente, qué es ser una profesora disidente en una escuela religiosa, ¿no? O sea, salieron un montón de problemáticas que claro que cada una de estas tiene que ser tratada cautelosamente y de manera amplia, o sea, es decir, el resultado de la charlatoria tiene que analizarse en esta complejidad, ¿no? En un sistema de complejidad. Sí, sí, se escucha como, pues sí, efectivamente, como muy diverso, ¿no? Y a la vez muy heterogéneo, ¿no? Los resultados, las charlas, los propios intereses de las participantes. Oye, Fabiola, ¿cómo concluimos esta charla? ¿Cómo cerrarías? ¿Cuál sería el resumen de lo que platicaste? Bueno. Pues invitándolas, pues al seminario de etnografía feminista y pedagogías alternativas que se lleva a cabo una vez al mes. Es de manera híbrida. Quienes vivan en Guadalajara pueden acercarse a la Universidad Pedagógica Nacional y quienes vivan fuera de este ciudad, pues podrían conectarse a través de Zoom o verlo por Facebook. ¿Por qué es importante este seminario? Porque estamos reuniendo también propuestas de investigación, de metodologías diversas para atender problemáticas, pues, en esta crisis civilizatoria, ¿no? Por ejemplo, en el 13 de marzo se va a hablar de feminicidio y de cómo la etnografía eh, tiene implicaciones ahí y también de familiares, hombres y mujeres desaparecidos y cómo la etnografía también da cuenta de estos aspectos, ¿no? Las investigadoras pues son Jacqueline Garza del Colegio de Jalisco y Mónica Luna del Colegio de San Luis Potosí, pero no solamente tratamos esa temática, ¿no? Previamente a este tema estuvo Patricia Arias con cómo hacer etnografía de un sujeto femenino, ¿no? Y toda la cuestión también del trabajo de las mujeres, ¿no? Que a veces no es visibilizado y que hay que etnografiarlo, hay que registrarlo, hay que decirlo, hay que este, problematizarlo, porque siempre quedamos fuera de la mirada de que el trabajo lo estamos llevando a cabo, ¿no? Y bueno, también cerraría con la importancia de la etnografía feminista no solamente como un método, como se ha pensado, como se ha dicho, que lo han expresado algunos etnógrafos, sino como una apuesta metodológica y epistemológica. Fabiola, muchas gracias. De verdad que sí, nos acercamos, déjame confesarlo, ¿no? Por primera vez a esta propuesta y pues digamos como acercamiento me parece que es muy buena y nos ayuda a entender lo que es la etnografía feminista, como para poder después seguirle observando ya con una em, mirada previa, pues digamos, ¿no? No sé cómo decirlo, con un conocimiento, digamos, como el ABC de la etnografía, ¿no? Feminista. Muchas gracias, Fabiola. Te mando un abrazo y que, pues no sé, más que gracias por Gra- haber participado en la bitácora. Y felicidades. Gracias a ti por el espacio y bueno, pues un abrazo hasta donde estén todos los que nos están, todas y todos los que nos están escuchando y pues cualquier cosa, aquí sigo. Ay, sí, muchas gracias, un abrazo. Gracias.
En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Felicidades. Gracias a ti por el espacio. Y bueno, pues un abrazo hasta donde estén todos los que nos están, todas y todos los que nos están escuchando. Y pues cualquier cosa, aquí sigo. Ay, sí. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.